Muchas gracias por asistir todos a la conferencia. Esta conferencia básicamente trata de dar los lineamientos especiales que se necesitan para hacer una ingeniería y una construcción en edificios de gran altura, en edificios de condominios y en edificios de oficinas. Aquí yo no les voy a decir cómo lo tienen que hacer, el cómo lo tienen que hacer cada uno de ustedes. Yo nomás les voy a decir las reglas del juego. ¿Qué es lo que se ha negociado últimamente con Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué es lo que se ha negociado con las autoridades para ver cómo podemos optimizar este tipo de proyectos? En una ocasión mi padre me decía que un ingeniero puede resolver cualquier tipo de problemas siempre teniendo una hoja y un lápiz. Y verdaderamente sí es cierto, cualquiera de nosotros que somos ingenieros se nos atora cualquier cosa. A mí me pasa en mi oficina, saco una hoja y un lápiz y nos ponemos a hacer líneas, nos ponemos a hacer cálculos y nos ponemos a hacer una serie de cosas. De eso se trata esta práctica. Yo les voy a dar las reglas del juego, lo que se puede, lo que viene en los nuevos proyectos de las torres de gran altura, y ustedes van a necesitar sacar ese papel y ese lápiz para poder hacer estas ingenierías. Hace 3 años, en junio de 2014, se publicó la siguiente normatividad: suministro de energía eléctrica a edificios de gran altura. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasó? Sobre todo esto lo hicieron en el DF, Ciudad de México, ya no es DF, un conjunto de ingenieros que se pusieron a trabajar, sobre todo en la oficina de Americ, que es la Asociación de la Ciudad de México, y algunas otras asociaciones para resolver el tema de los edificios de gran altura. ¿Por qué? Porque Comisión Federal de Electricidad nos pedía en los edificios de gran altura o en cualquier tipo de edificio que la medición estuviera a la vista de, o estuviera a la calle, o estuviera en fácil acceso. Y hay veces que desde el punto de fácil acceso de la calle al último piso que tenemos, por ejemplo, en las Torres Vancomer, pues bueno, estamos hablando de más de 250 metros de altura, ¿sí? Entonces no es viable dejar las mediciones tan lejanas. Entonces empezó a tener este tipo de problemas de diseños y se hizo un estudio y una consulta con Comisión Federal y un equipo de trabajo que resultó en este procedimiento CFE DCSEEGA. Yo voy a dar un breve resumen de lo que habla este procedimiento, enfocado sobre todo al área de la medición. En este procedimiento, que es un procedimiento pequeño, tiene alrededor de unas 30 hojas, vienen algunas otras características, como cómo se debe de aterrizar estos equipos, cómo deben de ir las canalizaciones, etcétera. Mi enfoque en la conferencia es más que nada al área de la medición. El procedimiento establece las políticas, bases y lineamientos que permiten regular el suministro de energía eléctrica a los edificios de gran altura, observando para tal efecto la normatividad vigente. Vamos pasando a las definiciones. Primero, ¿qué es un edificio de gran altura? Porque de repente a lo mejor, bueno, no es crítica, pero voy a Hermosillo y me encuentro edificios de gran altura que le llaman ellos y son de 15 pisos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues allá son los edificios más grandes que hay, ¿no? Se define edificio de gran altura a un edificio que tenga 120 metros o más. Entonces, esta normatividad básicamente aplica a esos edificios. Se puede utilizar para edificios más pequeños, mas sin embargo, de acuerdo a mi experiencia y cálculos que yo he hecho, no se optimiza mucho la instalación en edificios más pequeños. Estamos hablando de 40 pisos en adelante. Punto de conexión. ¿Cuál es el punto de conexión con Comisión Federal de Electricidad? Es donde nos vamos a conectar nosotros para traer la instalación eléctrica a nuestro punto de suministro. El punto de suministro es en la calle, probablemente el punto de conexión sean las redes más cercanas, que estén a veces hasta 2, 3 o 4 cuadras. El punto de conexión al punto de suministro se le cede a Comisión Federal de Electricidad, y del punto de suministro en adelante es responsabilidad del propietario del edificio. Suministrador, en este caso en México, sigue siendo la Comisión Federal de Electricidad, y el usuario es la persona físico-moral que hace uso eléctrico proporcionado por el suministrador previo contrato celebrado con este. En los edificios de gran altura juega un papel muy importante la ingeniería que ustedes realicen, sobre todo para optimizar desde los ductos de instalaciones, desde los alimentadores, desde los equipos, etcétera. A mí me ha tocado, en el negocio que me dedico, que es Electrical Support, nos toca de repente cotizar edificios. Tenemos oficinas en México y en Monterrey, y hay veces que se acercan con nosotros a cotizar algunos proyectos interesantes. Hace 2 años se acercaron conmigo a cotizar el proyecto de la Torre Vancomer y me dieron todos los diagramas unifilares de la Torre Vancomer, y yo los pude revisar y checar qué podíamos nosotros cotizar y qué no.
Y es un proyecto muy interesante porque toda la distribución de esa torre, a diferencia de lo que conocemos que es en baja tensión, que puede ser en 220 o en 480 para optimizar un poco las caídas de tensión, es un proyecto que distribuye en media tensión, distribuye en 13.200 volts todo lo que es la torre, y los generadores de emergencia generan en 480 y suben con unos transformadores elevadores a 13.200. Entonces toda la torre está distribuida en media tensión. No son proyectos que yo conozca que existan aquí en Guadalajara, nada más hay en la Ciudad de México, pero empieza a ser muy importante la ingeniería y la optimización del proyecto, porque de esta manera se consiguen muchos ahorros, eficiencias, menos calentamientos y mejores continuidades en el servicio. Esta torre tiene subestaciones cada 10 pisos, por ejemplo, en media tensión, en donde se alimentan transformadores secos de 23.000 o de 3.200 a 480 o a 220, ¿sí? Entonces es una ingeniería totalmente diferente. El suministro de energía eléctrica se da invariablemente en todas estas torres en niveles de media tensión, ¿sí? Me ha tocado clientes que me dicen, no podemos hacer un contrato en baja, no. Siempre son en media tensión y siempre son subterráneos, son acometidas subterráneas. El diseño y construcción de las instalaciones eléctricas dentro del inmueble son responsabilidad del propietario de este, quien a su vez asume la propiedad, la operación y el mantenimiento de las mismas. ¿Hasta dónde llega Comisión Federal de Electricidad y hasta dónde llega el usuario? Comisión Federal de Electricidad asume la responsabilidad hasta el transformador que le cedemos, en este caso los transformadores norma K. De los transformadores en adelante es responsabilidad del usuario el mantenimiento de estas instalaciones, concentraciones de medición, alimentadores y todo lo demás. Cuando se pretenda alimentar más de un servicio a través de una subestación particular, invariablemente se debe utilizar un esquema de subestación compartida. El transformador para una subestación compartida puede ser norma J de fabricación. Bueno, vamos a entrar un poquito a definir los dos tipos de transformadores que existen en este tipo de instalaciones. El transformador propiedad del suministrador es un transformador que es instalado por el solicitante y transferido a título gratuito al suministrador. Este debe ubicarse en la vía pública, planta baja o sótano del inmueble. ¿Por qué debe ubicarse en esas zonas? Porque tiene que ser una zona de fácil acceso para los mantenimientos. Cuando este equipo falle, Comisión Federal de Electricidad tiene que llegar, retirarlo lo más rápido posible y poderlo cambiar por otro para dar continuidad al servicio de los usuarios. De estos transformadores norma K es de donde se conectan donde se conectan las concentraciones de medición. Los circuitos de baja tensión desde el transformador hasta la concentración de los equipos de medición ubicados en los diferentes niveles del inmueble son responsabilidad del dueño del edificio, eso es lo que les mencionaba, hasta el transformador, responsabilidad de comisión, de ahí en adelante son responsabilidad del usuario, quien a su vez asume la propiedad de los mismos. Transformador, propiedad de los usuarios. Esto lo anterior que estoy mencionando, les voy a dar nomás un ejemplo, me pasó. En una ocasión hicimos una instalación en el Walmart que está aquí en Rafael Sanzio y un usuario por estarle metiendo mano a la concentración de medición se le cayeron unas pinzas. Por supuesto que las pinzas pegaron en las barras de atrás, pegaron en los demás módulos, hicieron un corto y voló completito todo un módulo, ¿no? Lo primero que hizo el usuario Walmart fue hablar a la comisión y decirle, oye, se quemó mi concentración. Y lo primero que hizo la comisión fue decirle, la concentración no es responsabilidad de nosotros. Nos hablaron, tuvimos que ir a repararla. Aunque los medidores son de comisión, la concentración es propiedad del usuario en este caso. Transformador punto 2. Los primeros transformadores son norma K, no se menciona aquí, pero son la norma que debe de cumplir. Y los transformadores propiedad de los usuarios, es un transformador que es propiedad del solicitante y los servicios de baja tensión se conectan previo convenio de subestación compartida entre usuario y suministrador. Son los transformadores norma J y son usados para servicios generales. Para el análisis de la demanda y el balance de energía, el suministrador debe instalar un equipo de medición en cada derivación del lado carga de media tensión del equipo de seccionamiento. Esto es nuevo y esto no se utilizaba porque no está comprendido dentro de las normas anteriores. Si yo voy a hacer una concentración de medición distribuida o algún otro arreglo dentro de mi edificio, Comisión Federal ahorita me está pidiendo que ponga en la calle un seccionador sumergible
para poder derivar los circuitos de media tensión. Y después del seccionador sumergible, me está pidiendo también equipos de medición sumergible, que los tengo que meter también ahí en la calle. ¿Qué es lo que quiere comisión? Quiere tener un medidor testigo en media tensión que esté monitoreando todo el consumo del edificio, y ese monitoreo de esa medición debe ser la suma de los medidores que se deriven de los transformadores. Esto es nuevo. A mí me ha topado instalaciones en Monterrey, en México, en diferentes partes que me ha tocado asesorar, y hay veces que medición sí lo pide y hay veces que medición no lo pide. En teoría ya lo deberían de estar pidiendo, sobre todo en edificios grandes. Sí lo piden porque piden su medición afuera para estar monitoreando y ver que no le estén robando la energía. Como la distribución por adentro ya no tiene acceso prácticamente comisión, tienen que estar monitoreándolo. Para el caso de la medición de los circuitos de baja tensión, se instalarán transformadores de corriente tipo Dona si estos exceden los 200 amperes y son menores de 800 amperes. Y cuando se trate de servicios contratados en media tensión y medidos en baja tensión, estamos hablando, por ejemplo, subestaciones compartidas, los equipos de medición deben de quedar ubicados a una distancia no más allá de 20 metros de lo que es el transformador. Entonces tenemos el transformador, vamos a medir en baja porque es un transformador pequeño, a no más de 20 metros tenemos que poner nuestra medición. Todos los medidores deben de contar con capacidad de lectura, corte y reconexión remota. Esto es algo nuevo, vamos llamándolo así, ya se utiliza en muchas partes. Nosotros hemos vendido medidores para este tipo de instalaciones. Conozco gente aquí que hizo un proyecto en la parte de Guanajuato para instalar redes para comunicación de todos estos medidores en toda la zona, y de alguna manera estos medidores se comunican, ahorita lo vamos a ver, entre sí hacia una antena y van hacia Comisión Federal. Lo interesante de esto es la parte de conexión y desconexión remota. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no pagas tu recibo, Comisión Federal de Electricidad te puede abrir tu medidor desde sus oficinas y en el momento que tú pagues te lo puede volver a conectar. En caso que tú quieras quitar el medidor y hacer un puente o algo, estos mismos medidores mandan una señal y automáticamente al día siguiente tienes un inspector de comisión revisando qué estás haciendo con el medidor. O sea, no lo puedes ni desconectar ni quitar, simplemente lo pueden abrir y cerrar ellos. El esquema debe garantizar la recolección de lecturas a un colector o concentrador y la transmisión de la información al centro de operación que define el suministrador. Estos medidores, hay diferentes tipos de medidores. Hay unos que son encapsulados, que es el medidor redondo que todos conocen, el tipo socket, que se conecta, y esos medidores, yo los que conozco, se pueden comunicar hasta 256 medidores uno con otro a no distancias mayores de 100 metros y se van pasando la información unos a otros, y después de los 256 se pone un recolector que concentra toda la información y la transmite por medio de una antena, ya sea, puede ser por cable de internet, puede ser por radiofrecuencia o puede ser por una red LAN a la Oficina de Comisión Federal de Electricidad, en donde están monitoreando y haciendo mediciones y checando todas las mediciones de esta área. En caso que pasen los 256, se pone otro colector y se van intercambiando los colectores. Entonces, por ejemplo, en una torre de departamento de 100 departamentos se ponen todos los medidores, se pone nada más una conexión al colector, una antena de radiofrecuencia, y de ahí se comunican a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Como les decía, hay medidores tipo socket, hay otros medidores que son como tarjetas que vienen en módulos de 24. ¿Por qué vienen en módulos de 24? Digo, yo no los diseñé, así vienen, porque son para 24 servicios monofásicos, son para múltiplos de 24, 24 monofásicos o 12 bifásicos o 8 trifásicos. Entonces los pueden utilizar y simplemente es una programación. Les voy a poner un video que encontré, viene en inglés porque son los únicos que hay, de más o menos explicando qué es una tecnología AMI o qué es un medidor AMI y qué beneficio nos puede dar. Adelante, Diego, y si le pones volumen, por favor. A new generation of smart meters. Introducing Advanced Metering Infrastructure, or also known as AMI. AMI is changing the way electricity works for you. Traditional meter only record the total electricity used information. Thus,
A meter reader needs to come to your home every month to read and record the data to monthly provides bill. By changing to AMI system, it will assist the electricity infrastructure in bringing new opportunities and benefit utilities and consumers. AMI system delivers the billing information and other detail to the utility company and also you. It uses a real-time collection method to transfer the requested information to the utility database and consumers' gadgets. Thus, enable the consumers to make timely decisions on their energy usage accordingly. It benefits the consumers to control and monitor of their usage, especially at a time when demands for power and costs are at their peak. AMI is the foundation for advanced technology that enable electricity utility to remotely read, connect or disconnect your meter from the utility service without someone having to enter your yard. AMI also offer consumer to view the collected information online through utility web portal or by using in-home display device to monitor your usage. That you can accurately make choices will reflect in your monthly billing. That is the core value of AMI, financially and environmentally focused program that works for everyone. AMI, Advanced Thinking, Enhanced Living. Básicamente el video habla de medidores inteligentes que lo que nos van a ayudar en nuestra casa o en nuestra vida es a llevar un mejor control. Nos están monitoreando, te monitorean los consumos y los voltajes. Estos medidores tienen pantalla, algunos directamente, y los que no tienen pantalla, como los que son de tarjeta, se pone una pantalla en tu departamento o en tu casa internamente y está monitoreando todo. ¿A qué nos va a ayudar? Podemos nosotros de alguna manera detectar cuando tenemos mayores consumos o menores consumos y de alguna manera eficientar nuestro consumo de energía eléctrica dentro de nuestra casa. Esta tecnología AMI se está utilizando tanto para los medidores eléctricos como los medidores de gas y los medidores de agua. Es la nueva tecnología que viene a futuro. Ya en Estados Unidos y en algunas otras partes todo se monitorea de esta manera. Ya no tenemos gente tomando lecturas, todo es vía internet. Vamos a hablar sobre los diferentes medidores en los diferentes tipos de servicios. Básicamente son 4 tipos de servicios. En los de baja tensión, que son los de condominios y de torres de departamentos y de oficinas, vamos a tener un medidor de estado sólido con dispositivo interno de corte y reconexión remota. Ojo, es muy importante que tengan corte y desconexión remota. Hay medidores inteligentes que no lo tienen. Yo ahorita tengo un cliente que compró 100 medidores AMI para su proyecto, se los vendieron a la mitad de precio que yo se los coticé y ya que llegaron me dijo, oye, no me los acepta comisión porque no tienen conexión y desconexión remota. Hay medidores que no lo tienen, hay que tener mucho cuidado. Esta es la norma de comisión los pide que tengan conexión y desconexión remota. No nomás es un medidor inteligente, tiene que tener esta función. Tiene que tener sistema de comunicación bidireccional, PLC, fibra óptica o radiofrecuencia, es la forma como se comunica. Y display en el equipo o remoto para poder ver lecturas. Como les decía, hay unos que tienen pantallas remotas en la cual tú lo pones dentro de tu departamento o de tu oficina y ahí estás monitoreando. Para baja tensión, media tensión de 10 kilowatts a 60 kilowatts, en media tensión lo que hacemos es medimos del lado de baja por medio de algunos TCs o transformadores tipo Dona y medimos con medidores trifásicos multifuncionales de estado sólido. Esto no tiene conexión y desconexión remota porque la energía no pasa por ahí. La energía básicamente pasa por las donas. Entonces no hay forma de abrir este circuito, simplemente es un monitoreo. En el media tensión de 61 kilowatts a 250 kilowatts tiene el mismo medidor, también es un gabinete con donas. En este caso las donas van de 200 hasta 800 amperes. 200 porque las bases de medición llegan hasta 200 y 800 amperes es la capacidad máxima que tenemos. Arriba de eso la medición tiene que ser en media tensión. Y para los equipos de media tensión se pone un equipo de TCs y TPs de media tensión y se pone también un medidor de este tipo con comunicación. Red de distribución interna. Para baja tensión
La red que vamos a utilizar o que vamos a instalar dentro de estos edificios y que ya me lo permite la norma, es que la norma antes no me lo permitía. Antes la norma nomás nos decía que tenía que ser cable de cobre y que los alimentadores deben ser de cobre. Cuando empezamos a implementar cable tipo MC, que es de aluminio, o algunas otras tecnologías, es donde salió la inquietud de esta normatividad. Ya la norma nos marca que la distribución en baja tensión la podemos hacer por medio de electroductos de cobre y aluminio, cables de armadura metálica tipo MC, que es en este caso cables tipo aluminio, por decir una marca, el Stabiloy, que fue el primero que yo conocí, y cables en tubo conduit metálico o cualquier otro sistema. Entonces ya las distribuciones las podemos hacer de cualquiera de estas maneras y ya está normado, porque antes Comisión Federal nos decía, no, yo nomás quiero que salga un tubo hasta cada departamento y con cable de cobre. Ahora lo podemos hacer de cualquier manera y ya está normado. Y en media tensión, la red de distribución interna en media tensión puede diseñarse tomando como referencia la especificación técnica del suministrador de los sistemas subterráneos. O sea, si nosotros utilizamos la norma subterránea de CFE, es la que aplicaría para estos sistemas. Hay características especiales, por ejemplo, los transformadores tienen que ser tipo seco para no considerar aceites en los diferentes niveles, porque el aceite puede ser peligroso, y algunas otras consideraciones especiales. A continuación, quiero hacer un breve repaso de todos los equipos eléctricos que podemos utilizar en este tipo de instalaciones. Como les decía al principio, la idea es que ustedes hagan la ingeniería, pero es importante conocer qué lleva todo este tipo de instalación. Cuando a mí me piden ayuda o me piden que les cotice, yo generalmente hago un repaso de todo esto para cotizar todos los elementos eléctricos que puede llevar la instalación. Lleva unos tableros pequeños, hay tableros termoplásticos que son los que estamos utilizando últimamente en los departamentos. ¿Por qué? Porque son tableros que van a 63 amperes, 50, 40, no ocupamos un tablero muy grande, ¿sí? Y son capacidad de cortocircuito de 10 kiloamperes. Entonces estos tableros son los que se instalan dentro de los departamentos o dentro de las oficinas. Tenemos tableros para alumbrados de pisos, alumbrados de áreas generales o alumbrados de estacionamientos. Tenemos tableros, por ejemplo, para los cuartos de máquinas. Hay tableros más grandes, hasta 6.300 amperes, que son los que tienen la mayoría de los fabricantes. Yo lo único que les recomiendo, busquen un fabricante que lo tenga normado. No todo mundo tiene normado hasta 6.300, la mayoría nada más tiene hasta 3.200 y verdaderamente tiene ciertas características especiales, sobre todo temas de inducción. No sé si alguno de ustedes sabían que los tableros de 6.300 se tienen que fabricar con postes de acero inoxidable. A lo mejor nadie sabía. ¿Y por qué postes de acero inoxidable? Porque no llevan inducciones, son tantos las capacidades de amperes que se induce dentro del tablero las corrientes y se calientan. Entonces se ponen elementos de acero inoxidable que, aunque yo no lo sabía tampoco, lo aprendí después, son elementos no inductivos sino magnéticos. Centros de control de motores para en los cuartos de bombeo, por ejemplo, los cuartos de máquinas. Y ahora vamos a las concentraciones. Generalmente este es el elemento principal de la plática junto con los medidores. Estas concentraciones, sobre todo este tipo modular, las podemos colocar tanto en los sótanos como distribuidas en los diferentes pisos. Ahorita vamos a ver. Entonces, básicamente es un módulo que tiene una cometida, distribuye unas barras en la parte central y salen 3, 4, 5 medidores con un interruptor. Yo lo único que les pido aquí cuando vayan a elegir algún fabricante de concentración de medidores es, primero, que tenga su certificación no MANSE, que su base tenga certificación de la PEM, que eso es muy importante, y que las corrientes de cortocircuito que tú necesitas te cumplan en tu medidor. ¿A qué se refiere? Los transformadores más grandes que te recibe Comisión Federal de Electricidad son de 500 kVA, de acuerdo a la norma. 500 kVA en 220 son 1.312 amperes. Entonces, para corrientes de 1.312 amperes con una impedancia del 5%, más o menos tendríamos como 25 o 30 kiloamperes de corrientes de cortocircuito. He visto muchos fabricantes de estos que te ponen interruptores, mini interruptores de 10 kiloamperes. ¿Qué va a pasar cuando en un transformador de 500 kVA y tengas tu concentración, tengas un cortocircuito? Pues esos interruptores no van a servir de nada, se van a quemar y van a volar en 1000 pedazos y el cortocircuito se va a pasar a las barras, vas a quemar el medidor o vas a hacer un destrozo mayor. Entonces cuiden mucho estos. Estas mediciones, hay un problema, bueno, por aquí hay varias UBIs,
pero las UBIES nada más revisan de 10 kilowatts, tengo entendido, para arriba. Sí, ¿verdad? ¿Dónde hay un UBIE por aquí? Bueno, no hay. Bueno, nomás certifican de ciertos kilowatts para arriba y creo que son 10 kilowatts. En resumen, un departamento no necesita una verificación por parte del UBIE y como no las verifican, no verifican las concentraciones. Entonces nadie verifica que la concentración cumpla con las normas, sobre todo de capacidades de cortocircuito. Certifican servicios, servicios especiales, privados, todo lo demás, pero no certifican lo que es la distribución de la concentración. Hay otro tipo de concentraciones autosoportadas que también tienen la misma funcionalidad. Y bueno, transformadores secos que nos sirven para si queremos distribuir en 480 y cambiar a 220. Transformadores de distribución tipo pedestal. Generalmente, como estos proyectos son subterráneos, las acometidas son subterráneas, lo más común es que utilicemos transformadores pedestal, que es el verde de aquí, aunque a veces llegamos a subestaciones compactas y alimentamos un transformador tipo subestación. Plantas de emergencia, arrancadores, variadores, transferencias y subestaciones compactas. Tenemos OTPs, generalmente estos equipos se utilizan nada más para los aires acondicionados de los departamentos o para los seccionamientos de bombas. Y bueno, ahora llegamos ya a los medidores. Este es el medidor AMI tipo socket. Hay varias marcas en el mercado, nosotros hemos comercializado Elster, es una marca que tiene su base en la Ciudad de México. Tengo entendido que hay como 35,000 instalados en Guadalajara, tienen bastantes medidores ya colocados y se pueden comunicar muy bien con Comisión Federal. Hay varias marcas, hay Elster, hay QuadLogic, hay muchas, ¿no? Creo que aquí hay varias que están exponiendo. ¿Cómo funcionan? Tenemos un edificio de gran altura y nosotros podemos colocar en cualquiera de los niveles o en cualquiera de las áreas los medidores tipo AMI. Estos medidores, estos primeros que estoy señalando aquí, son los que se pueden comunicar entre 256, un grupo de 256, y se van pasando la información de uno al otro y de alguna manera se van haciendo cadenas, se comunican vía inalámbricamente. De ahí va a un concentrador que concentra toda la información de los 256 medidores distribuidos en lo que es la torre de departamentos o oficinas, y de ahí con un sistema de comunicación, en este caso le pusieron una fibra óptica, lo llevan hasta una subestación de Comisión Federal. ¿Por qué lo llevan a la subestación? Porque generalmente en la subestación Comisión Federal tiene fibra óptica o tiene algún otro elemento de donde se pueden conectar ya directamente a sus oficinas. Se conectan a sus oficinas, a las computadoras y ya de ahí mismo se emiten sus recibos, su corte, su conexión o su desconexión. Y otro elemento que acabo de añadir a esta presentación, que forma parte muy importante y conforme los edificios vayan creciendo, va a formar parte más importante, son los electroductos, ¿sí? Los electroductos para distribución de determinados amperes para arriba empiezan a ser mucho más económicos que llevar una cama, una charola con tubería y con canalizaciones o con cableado MC. Para cargas pequeñas, yo diría de 2000 amperes para abajo, a lo mejor no es tan viable un electroducto. Más sin embargo, yo lo he visto en edificios cuando son cargas de 3000, 4000 amperes, electroductos muy grandes, y se vuelve muy eficiente la distribución en un solo ducto de instalaciones de un electroducto. Voy a poner a continuación un video cómo se distribuye la energía eléctrica por medio de un electroducto en un edificio de gran altura.
Bueno, básicamente aquí ven un electroducto de Siemens alimentando unos tableros Ibacon para una distribución, en este caso no lleva medidores, una distribución privada, más sin embargo estas son las nuevas tecnologías que nos van a estar pidiendo nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nos dan más versatilidad, más confiabilidad y nos optimizan las instalaciones. Esto se había utilizado mucho en instalaciones industriales anteriormente, pero ahorita por las alturas de los edificios va a ser algo que vamos a empezar a ver más continuamente. Yo puse a continuación 4 ingenierías de valor que se pueden hacer en una torre de gran altura, mas sin embargo vuelvo a lo mismo, las ingenierías de valor ustedes tienen que analizar cuál es la mejor ingeniería para su proyecto. Por ejemplo, aquí se me ocurrió poner un transformador que está aquí, una concentración de medidores y llevar un alimentador tipo MC con cable de aluminio a cada uno de los centros de carga distribuidos en cada uno de los departamentos. Esto es lo tradicional, yo estoy participando en varios proyectos y es lo que generalmente se hace aquí en Guadalajara. Concentraciones que van en el sótano, que van en la calle y de ahí llevamos un alimentador a cada departamento. Esto es muy eficiente para torres de 20 pisos y para abajo, no necesitamos meter más, un electroducto sale más caro, esto sería lo normal. Ahora, si queremos eficientar un poco más, esto es algo muy importante que también lo menciona la norma. Si nosotros vamos a sacar alimentadores a concentraciones de medición en diferentes niveles, tenemos que dejar todas las conexiones dentro del transformador. Entonces se ponen unas barras grandes, unas zapatas especiales en el transformador y si yo voy a sacar, vamos llamándolo así, 8 buses para alimentar 8 secciones diferentes del edificio, todas tienen que ir del transformador. Yo en una ocasión platiqué con comisión y les decía que si metíamos un gabinete, alimentar el gabinete y de ahí salíamos, no quiere esas conexiones porque de ahí puede ser un punto de falla o un punto de robo de energía. Entonces quieren que todos los alimentadores, desde las concentraciones que estén distribuidas, lleguen al transformador. ¿Que se nos va a llegar al transformador de cable? Sí, ya hay que ver con comisión, con la parte de medición, cómo lo podemos arreglar y que quepan esos cables dentro del transformador. Aquí salen todos los alimentadores dentro de un solo transformador y alimentan 4 concentraciones de medición, 1, 2, 3 y 4. Aquí ponemos medidores tipo AMI para que se puedan estar monitoreando a distancia y de cada concentración de esta yo alimento 3 pisos, por ejemplo, de esta alimento otros 3 pisos, otros 3 y aquí alimento los últimos niveles. ¿Esto es más eficiente? Sí, porque ya nada más llevo un solo alimentador a cada concentración y no estoy subiendo todos los alimentadores en el ducto de instalaciones, ¿sí? Además que se puede considerar en este alimentador factores de utilización y factores de demanda, entonces puede ser un poco menor. Otra forma sería llevar un alimentador para una concentración para cada piso, entonces aquí llevamos también saliendo del transformador alimentadores para cada concentración que va en cada piso. Y la última sería meter, por ejemplo, un electroducto. Aquí sí tenemos que meter un gabinete para hacer la transición de los cableados a lo que es electroducto. Se mete un gabinete aquí al lado y de ahí sale un electroducto que alimenta básicamente todas las concentraciones de medición. Estas serían 4 propuestas que yo he visto más en el mercado y lo que está usando la gente. Más sin embargo, si nos vamos a torres de mucho más altura, probablemente la solución sean distribuciones en media tensión. ¿Alguno de aquí escuchó alguna vez el proyecto Torrena? No sé si alguien lo escuchó. Bueno, iba a ser la torre más alta de bueno, mi papá sí lo escuchó. Iba a ser la torre más alta de Latinoamérica, iba a estar aquí en la esquina de Plaza del Sol, donde está Mariano Otero y López Mateos. Iba a ser una torre muy alta como las torres de Seattle o de Vancouver, que están muy altas, y básicamente nos tocó hacer el proyecto ahí y la distribución que estábamos haciendo pues era en media tensión. ¿Por qué? Porque la torre medía 350 metros de altura, entonces teníamos unas subestaciones en la parte de abajo y de ahí distribuíamos en media tensión y cada 30 metros más o menos poníamos una subestación con un transformador seco y un tablero de distribución y de ahí alimentábamos las diferentes oficinas. Entonces, esta sería otra propuesta en media tensión, pero cada uno de ustedes debe de analizar qué es lo mejor para su proyecto. No está definido, básicamente estas son las bases, pero esto es algo nuevo que empieza. Yo he visto pocos proyectistas haciendo esto verdaderamente y es algo que el mercado nos está exigiendo. Nosotros como fabricantes estamos viendo qué más podemos aportar con este tipo de equipos. Estamos aportando con tableros, por ejemplo, que tengan ya sistemas de electroducto enchufable, que ya no más lleguen y los conecten, o algunas otras soluciones. La mejor opción depende de cada proyecto y viene sustentada por la capacidad de ingeniería que se tenga para desarrollar conforme a la norma lo económicamente más viable y que ofrezca la mejor solución
al cliente y al proyecto. Entonces, lo único que les dejo, ingenieros, es que esto lo único que necesitamos hacer es hacer ingeniería, es hacer a lo que nos dedicamos, lo que es nuestra vida y lo que podemos ofrecer, y dependiendo de la calidad de ingeniería que realicemos, podremos ganar o perder proyectos de este tipo. A mí me ha tocado asesorar a algunos donde de repente las ingenierías no son muy buenas y cambiamos algún otro sistema y hemos abaratado proyectos hasta en un 20-30% por el cambio de los alimentadores. Pues básicamente sería todo. ¿No sé si tengan alguna pregunta? Actualmente sucede que Comisión Federal a veces no acepta fácilmente algunas concentraciones de medición. ¿A qué se debe? Me ha tocado ver concentraciones de medición que Comisión Federal no acepta. Básicamente se debe a que son concentraciones, las que yo he visto, muy endebles o muy ligeras, vamos llamándolo así, en donde la base de medición está directamente conectada a las barras de la concentración. Entonces, cuando tú metes el medidor, las barras se mueven. ¿Y qué ha pasado? Que gente de comisión oprime mucho los medidores y hace cortocircuito de repente con las barras que pegan con la lámina. Nosotros ya tuvimos 2 casos de este tipo de equipos aquí en Guadalajara, en donde se tuvieron que sustituir a esos y se tuvieron que poner otros equipos. Nuestro equipo no tiene juego entre las barras porque es sólido una base. Entonces nos ha ayudado mucho a evitar ese tipo de problemas. Hay veces que las concentraciones se ven muy ligeras, muy pequeñitas, pero hay que tener cuidado con las distancias de aislamiento. ¿Sí? No porque sean tan chiquitas son buenas o son malas. Hay que simplemente tener cuidado de que las distancias de aislamiento que tengamos sean las correctas. Normalmente Comisión provee el medidor bidireccional, pero muchas veces carecen de ellos porque no les abastecen. ¿Su empresa o la Comisión aceptaría que el cliente pusiera medidores en forma particular? Te voy a comentar lo que yo sé al respecto. Nosotros cuando los hemos comprado los manda a certificar con Comisión Federal y Comisión lo manda a la división en donde le tocan y ellos los instalan. Nunca me han aceptado que yo coloque un medidor, ¿sí? Lo único que nos están aceptando ahorita, como ya no van a tener equipos de medición de media tensión, es que nosotros los compremos y los podamos vender y los podamos instalar. Más sin embargo, tiene que tener el certificado de la PEM. Pero estoy hablando de equipos de media tensión, ¿sí? Entonces, para baja tensión, yo creo que el día de mañana puede ser, más simplemente en estos momentos no lo está haciendo, ¿sí? Comisión ya está suministrando en servicios de baja tensión medidores con tecnología AMI o todavía no. Tengo entendido, ellos directamente no los suministran, o sea, te los piden a ti, tú los tienes que comprar con un proveedor, el proveedor los manda a certificar a la PM con el laboratorio de comisión y se los manda a la división de comisión que los va a utilizar, pero tú los tienes que pagar, o sea, cada medidor de estos cuesta entre 3,000 y 6,000 pesos dependiendo, y esto lo tengo que pagar el usuario. Hay clientes que los pagan completos por sus torres y hay otro un poco más inteligentes o pasados de vivo que se lo cobran a todos los usuarios, ¿no? Entonces tú llegas a comprar tu departamento y pagas el departamento más tu medidor, ¿sí? Así lo están haciendo. Sí, por ejemplo, en el caso de media ya pagamos los medidores, ¿no? Y lo puedes comprar, se lo puedes pagar a ellos o lo puedes comprar. Exacto. Pero en el caso de baja tensión sigue siendo responsabilidad de ellos los medidores. Lo puedo entender en torres de gran altura que colocar los medidores, pero en lo personal yo he estado viendo que ya en desarrollos o fraccionamientos te están tratando de hacerte comprar también los medidores cuando es una aplicación que no, ahora sí que no te lo pueden exigir, más sin embargo está pasando. Sí, la ley marca que te dan el medidor, pero te ponen el medidor sencillo nada más. Y cuando te piden este tipo AMI, lo tienes que comprar tú. Yo conozco fraccionamientos aquí y el cliente compra todos los medidores, se los da, y ya cada usuario cuando construye su casa le pone su medidor de lote que ya está pagado para ese fraccionamiento. Nada más te suministran los normalitos.